Hoy vamos a continuar debatiendo el acuerdo que logró el gobierno de López Obrador con el de Donald Trump para evitar los aranceles del 5% a productos mexicanos que se venden en Estados Unidos. Sigue apareciendo información, es el gran tema y seguirá siendo, desde luego, el gran tema. Me da un enorme gusto recibir, como todos los miércoles, a Denise Dresser. Denise, muy buenas noches. Buenas noches. Mario Arriagada. Mario, muy buenas noches. Pablo Magluf. Buenas noches, Pablo? Leo. Empecemos contigo. Bueno, podemos seguir discutiendo la negociación si quisiéramos, pero creo que se ha hecho hasta el cansancio. El consenso general me parece que es infortunada. Digo, hay desde quien piensa que solo se compró tiempo o fue una salida diplomática dadas las circunstancias, hasta quien, y por supuesto me incluyo, la considera infortunada, ¿no? Sí. Una rendición. Entonces yo... ¿Rendición? Así Sí, me parece pusilánime, ¿no? Y compromete muchísimo al país. Entonces a mí me gustaría empezar con la proyección de qué es lo que viene, ¿no? Alejandro López escribía un artículo, pliegue militar, ¿no? Sobre todo para la frontera sur. Guardia Nacional, ya. La Guardia Nacional, pero sigue siendo los cuerpos militares, nada más se llaman de otra forma, pero formalmente todavía no es Guardia Nacional. 6,000 elementos de la Guardia. 6,000 elementos, es el 10% del total de la Guardia. Significa aproximadamente dejar sin cobertura a 6 millones de mexicanos. Es un número mayor a las... Sin cobertura de Guardia Nacional. De Guardia Nacional. Es un número aproximado mayor a las policías estatales de 24 de las 32 entidades. Es un tercio de la Policía Federal. Más personal que el utilizado en la operación de Michoacán de 2006 y la de Ciudad Juárez en 2010. 3,600 millones de pesos anuales. Entonces, un poco la insinuación va a dejar descubierto a cierta parte del país. Eso en el despliegue hacia la frontera sur, pero también los migrantes que recibimos desde Estados Unidos, que están haciendo su trámite, el sistema mexicano no tiene para aguantar salud, educación, trabajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es mi preocupación principal aquí? Y es la que quiero plantear, y yo dejo a ustedes hablar de otras preocupaciones, pero a mí me preocupa muchísimo una reacción xenófoba. Antimigrante. Antimigrante. Que ya empieza a salir. Empieza a salir, no faltan en salir ya políticos a nivel nacional, de sacar raja política con los migrantes. México nunca ha vivido una reacción de ultraderecha bolsonarista, ¿no? Pero yo me temo que puede surgir algo así. Y creo que el gobierno, si va a hacer esto, tiene que complementar con un plan de comunicación muy serio. Porque pues si ya tenemos crisis en los hospitales autoinfligidas por el gobierno, tenemos crisis en la economía, los mexicanos van a empezar a resentir este traslado de operaciones para acoger a los migrantes de ambos lados. Seguimos con este tema y por cierto, ya Marcelo Ebrard ayer dijo que si esto no funciona, lo que estaría en la mesa es la posibilidad de que México se convierta en tercer país seguro. Yo me puse a estudiar, esto es muy gordo, Denise, el compromiso que adquiere un tercer país seguro en términos de proveerle seguridad, bienestar, trabajo a los que recibe es enorme, enorme. Sí. Yo creo que todos suspiramos de alivio ante la bomba desactivada, esa bomba que era la amenaza arancelaria, que dada la fragilidad o vulnerabilidad de la economía mexicana en este momento, porque en 6 meses, ¿qué nos ha pasado? Disminución de la calificación crediticia, recursos públicos escasos trasladados a Pemex para un rescate que los mercados no ven con buenos ojos, desaceleración económica, o sea, nuestra posición ya era vulnerable. Entonces, las tarifas hubieran provocado una implosión con efectos muy graves y de corto plazo. Yo no estoy de acuerdo ahí, pero bueno, lo he dicho, creo que
van a venir las tarifas en algún momento. O sea, se compró tiempo, pero... Sí, desactivamos esta bomba. No estoy diciendo que la desactivamos para siempre. Exacto. Quizá la desactivamos por 90 días. No, pero caíste en el chantaje de Donald Trump. Por supuesto. Déjame terminar con el argumento. Se desactiva la bomba, pero dejas a México como terreno minado, que fue lo que argumenté en mi columna esta semana. Sí. ¿Y cuáles son las minas que ya se colocaron? El que aceptamos convertirnos en la negociación, sí, en cosas algunas que ya habíamos aceptado, pero se acentuaron en la negociación. ¿Qué aceptamos? Aceptamos ser antesala. O sea, sí se amplió de manera dramática el programa de quedarse en México. Exacto, los Migration Protection Protocols que Estados Unidos había impuesto unilateralmente desde enero, que era deportar casi inmediatamente a centroamericanos que pedían asilo y que esperaran en México mientras procesan sus solicitudes, lo cual puede tomar 2 o 3 años. Eso se venía haciendo, pero a cuentagotas. Eran 250 personas al día y solo en un par de puntos de la frontera. Lo que el gobierno mexicano aceptó fue la ampliación de ese programa a toda la frontera. 11 puntos. 11 puntos. Y 1000 diarios. Y 1000 diarios. O sea, se abre el chorro. Se abre el chorro y además la Comar ha dicho que si esto sigue así, para agosto va a haber 50,000 deportados centroamericanos en la frontera, creando o reforzando lo que ya es una crisis humanitaria en algunas ciudades como Tijuana, porque no tenemos la capacidad de absorción. Simplemente todo eso que vimos que fue dramático en Estados Unidos, de los niños en las jaulas, los centros de detención, pues yo creo que no vamos a tener de otra. Nos aventaron la pelota. Nos aventaron la pelota y la aceptamos, la cachamos. Pues sí. Y además nos volvimos... Por miedo a las aranceles. Sí, nos volvimos muro precisamente porque ahora se aceptó no solo el despliegue de la Guardia Nacional en la frontera. El acuerdo incluye el despliegue de la Guardia Nacional en territorio nacional, básicamente para cazar migrantes y deportarlos a Centroamérica. Y finalmente nos convertimos en muro, porque a pesar de la retórica humanitaria y el cumplimiento de los tratados internacionales, en realidad la Guardia Nacional no va a canalizar a esta gente para que pida asilo aquí. Y peor aún, lo que mencionaste, Marcelo Ebrard puso sobre la mesa la posibilidad de que si esto no funciona, en 45 días podríamos convertirnos en tercer país seguro. ¿Y qué implicaciones tiene eso? Bueno. La implicación, tal y como Estados Unidos plantea ser tercer país seguro, es que las personas que salen de su país tienen que pedir asilo en el primer país que tocan. Sí. Entonces, nosotros nos veríamos obligados a darle asilo a los guatemaltecos. ¿Y qué diría Estados Unidos? ¿Qué formaría parte de este acuerdo? Que ya no tendrían la obligación de ofrecerles asilo, de procesarlos. Y México tendría que procesarlos y o darles el asilo o deportarlos. Y esto es algo que sucesivos gobiernos mexicanos a lo largo de los años habían rechazado y con vehemencia, ni siquiera estaban dispuestos a ponerlo sobre la mesa. Aquí ya se puso sobre la mesa en lo que además me parece una posición negociadora cuestionable, porque a mí, por ejemplo, muchas personas me han dicho, es que eres muy mala negociadora porque comienzas con tu posición final. Y aquí México puso sobre la mesa su posición final, dispuestos nosotros a aceptarla en 45 días. A cambio de nada. Sí. Gracias. Bueno, han dicho cosas verdaderas, fascinantes, otras con las que no estoy tan de acuerdo, pero para avanzar la conversación, más que fijarme en eso, quisiera pensar en otros tipos de preocupaciones. Uno, creo que no tenemos las capacidades estatales. Ha sido un acuerdo que es sobre todo migratorio. Lo tarifario ya quedó atrás, a lo mejor luego va a volver y lo vamos a tener que volver a discutir. Esa es la principal derrota. Ojalá. La principal derrota es la comercial, cerraré mi comentario justo refiriéndome a esto. Pero concentrémonos en los migrantes. No hemos hablado históricamente suficiente sobre los migrantes, mucho menos sobre la capacidad estatal de México para lidiar con una crisis de este tamaño. No solo por mandato de Estados Unidos,
sino también por mandato de nuestras propias leyes y de los tratados internacionales promigrantes que tenemos. Entonces, en ese sentido, México ha sido ya un muro autoimpuesto. No habíamos tenido un episodio así y México ya deportaba cantidades enormes en condiciones de estas jaulas de las que ahora van a ocurrir en México. Bueno, esas jaulas ya ocurrían en México, los centros de detención eran muy desiguales, no todos eran un horror por mandato legal. Pero había unos tan descuidados donde ocurrían horrores. Separación de familias ha ocurrido en México y corrupción desde hace sexenios, corrupción espantosa. El Instituto Nacional de Migración tuvo que despedir a montones de sus agentes para hacer una reconstrucción institucional y justo en este momento de debilidad del sistema migratorio nos llega esta crisis. Yo creo que el reto va a ser enorme y de hecho creo que 45 días no es suficiente. Creo que si algo, no conozco los detalles, aunque el canciller nos ha contado cómo ocurrieron las conversaciones, pero yo creo que si se va a tratar de negociar eso, la capacidad institucional de México es lo que debería estar al centro del debate. No solo en términos de como prometer algo realista a Estados Unidos, si ya se va a tratar de eso la negociación entre países, sino también para nosotros mismos saber lo que realmente vamos a ser capaces de hacer. 6,000 miembros de la Guardia Nacional no es suficiente. Si fuera solo esa la política, la de como arrestar Mario, y deportar. Si Estados Unidos no puede con el programa migratorio, con todos los recursos y las capacidades institucionales de su gobierno, perdón, México no va a poder. Bueno, yo creo que... De hecho, tan no pueden ellos que nos están echando la pelota para acá. Bueno, creo que eso es lo que nos tenemos que estar preguntando en los próximos 45 días que tenemos que, según el canciller, él tiene que ir a rendirle cuentas a Donald Trump o por lo menos a explicarle si bajó o no y por qué. Pues yo creo que esa capacidad institucional va a tener que ser parte fundamental de la conversación. 2.2. Los acuerdos de tercer país... Entonces tenemos algunos casos internacionales, lo tienen Canadá y Estados Unidos, ¿no? Pero hay este otro ejemplo que no es de tercer país, pero es de un acuerdo internacional intermedio entre Turquía y la Unión Europea por la cantidad de sirios que llegaron vía el mar Egeo. Que les dieron una enorme cantidad de recursos de parte de la Comunidad negociación. Económica Europea. Ve lo que le sacó Erdogan. Negociación a esta negociación. Creo que son como alrededor, si no me equivoco, como 5,000 millones de euros. 6,000 millones. 6,000 millones de euros por la administración de un sistema migratorio en territorio turco que requiere capacidades institucionales de integración laboral. Es altísimo. Oye, y aún así están teniendo visas problemas. para los turcos. Y además les facilita les dijo, a ciertos turcos que están en proceso de subirse hacia la Unión Europea. Entonces, ese acuerdo, bueno, no es perfecto. De hecho, es problemático incluso para las propias leyes de la Unión Europea que tienen que ser ellos se tienen que dar sus cuotas, se tienen que repartir los migrantes que llegan de forma justa. No está funcionando perfecto. De hecho, Grecia ha estado en problemas. Merkel ya ha criticado el propio acuerdo porque sale muy caro para lo que entrega. Bueno, ahí yo veo algo. Ya no hay que preocuparnos no por esta negociación, sino por la que viene dentro de 45 días. Bueno, hay que estudiar todos estos casos para ir a negociar mejor, porque realmente esta vez no me queda claro. O sea, ahora, a ver, lo que dices es que no sacamos nada a cambio, ¿no? O sea, bueno, lo que dice todo el mundo, ganamos tiempo, pero esa es una amenaza, la negociación real está por venir. Bueno, es que ahí está el tema y yo sí quiero llevarlos también al terreno de lo comercial, porque para mí la peor derrota es el mensaje de que este señor nos puede poner aranceles cuando se le pegue la gana, estando vigente un tratado de libre comercio que es el NAFTA y negociándose uno nuevo que es el TEMEC. Pero ahí sí tienes cómo responder, Leo, fíjate. Por eso yo en el programa pasado decía, sí hay que dividir los problemas y negociar con cada uno. La tarifa sí hay aliados allá. Por eso, entonces, si hubiera entrado la tarifa del 5%, el arancel, también ya me dijeron que sí se puede llamar tarifa. Ya lo permite la Real Academia. Pero es justo por eso los aranceles era muy importante negociarlos aparte, porque tienes aliados allá. ¿Sí? Además, tú no se pueden negociar aranceles. Pero tú, además, por eso puedes bloquear con abogados. Venga, ya gastó su tiempo. Sí, por favor. ¿Pero por qué? O sea, pues le tocaba. Bueno, venga, Denise. Por favor. Venga. Paul Krugman escribió un excelente artículo en el New York Times diciendo precisamente eso. A ver, existe un tratado de libre comercio. Totalmente. Y tú no puedes salirte de las reglas del juego para usar
quitar los aranceles para extraer concesiones en otro ámbito. Y quienes participaron en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio han salido todos a decir, a ver, ¿por qué México no hizo otra cosa? ¿Por qué nos colocaron en la disyuntiva falsa de solo esto o solo esto? En lugar de apelar al Partido Demócrata, al US Chamber of Commerce, a los republicanos y a la Organización Mundial del Comercio. O sea, no estaba solo. Hay un sistema de comercio internacional puesto en jaque, no solo en el caso de México, también en el caso de China, y creo que se podría haber armado una coalición. Y creo que México no... Si hubieran entrado los aranceles. Sí, y no solo eso, creo que México no fue lo suficientemente firme en la amenaza de las represalias. Claro, de contestar con aranceles. De contestar, y lo hicimos exitosamente. Pero hubiera comenzado la guerra comercial. No, porque... O no, porque a lo mejor estaba faroleando el señor Trump. Claro, y además no lo sabemos. podía... Exacto, pero a ver, este es el típico caso donde estás frente al bully y pestañeas. Sí. O sea, nos obligó a pestañear. No, le dimos todo. Y en la pestañada ya nos colocamos en una situación en la que va a extraer concesiones continuas porque ya mandamos el mensaje de que estamos dispuestos a darlas. Sí, lo que decía una tuitera, muy bueno. Muy bueno. Celebrar esto es como celebrar que te dejó de bulear el bully en la escuela a cambio de que le entregaras tu lunch. Exacto. Eso es lo que... Y va a venir mañana por tu... Va a venir mañana por tu lunch si no sigues las demandas. Entonces ya encontró... Ese es un punto muy interesante, que es si se puede apaciguar a los bullies. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que la historia tiene muchos arquetipos que muestran que a los bullies se les enfrenta, empezando por Churchill, bueno, que es el arquetipo clásico. Entonces yo creo que hubiéramos podido contestar con aranceles. Además, una cosa muy importante que le faltó decir a Denise, que es los aranceles hubieran tomado bastante tiempo en entrar en vigor, hubiera habido resistencia. Ahora, sí hubiera sido un golpe a la economía mexicana importante. Y eso es culpa de López Obrador, ¿eh? Bueno, del gobierno. O sea, lo agarran en un tema... es que Trump no es tonto. Trump huele la sangre, sabe que la economía mexicana está débil y aprovechó esa debilidad. Mario. Sin duda fue así. Yo creo que la estrategia de separar los asuntos que había funcionado durante 25 años estaba hecha también de decisiones estratégicas de momentos claves. Y ahora no sé si actuamos tan así yo creo, apresurados. Como dijo el embajador Berruga, el ex embajador Berruga, a lo mejor respirar unos cuantos días antes de ir a tomar una decisión, a tener un plan de amistad para... a lo mejor no es un buen consejero, pero ahora vamos a tener esos 45 días y podemos pensar mejor. O sea, hay que aprovecharlos. Hay que aprovecharlos para resolver el tema migratorio, ponernos en orden nuestras propias leyes, eso no me parece mal, pero también para planear mejor la estrategia de carrusel, si es que va a estar en la mesa. Y creo que hay otros dos asuntos y por eso insisto en... Ahora preocupémonos de la estrategia que vamos a usar dentro de 45 días. Esto ya pasó, ya ver para atrás no, pero entonces viene además, por nosotros, hay otras porque dos, aparte le conviene electoralmente. o sea, ya dijo el canciller que tiene dos ideas para la negociación dentro de 45 días antes de aceptarlo de tercer país. Ya lo dijo él abiertamente. Una es un mecanismo intrarregional, centroamericano para administrar. Eso, bueno, ahí se pueden esconder 1000 detalles, 1000 problemas, se tiene que negociar muy bien, porque ¿qué vamos a pedirle a Guatemala? ¿Lo mismo que nos está pidiendo Estados Unidos? ¿O de qué manera va a estar la solidaridad compensatoria? Le vamos pasando la pelota. Y ese va a ser un nudo muy interesante. ¿Y cuál es la segunda? Mi segunda. ¿Qué dijo Ebrard? Es que dijo Ebrard. Él está como apoyo al plan de desarrollo para Centroamérica, que es distinto al acuerdo migratorio. Es una cosa de inversiones. Y ahí hay muchas cosas también a mí que me preocupan. De hecho, yo no he visto con claridad que tengan una idea de cómo el dinero que Estados Unidos le va a prometer a Centroamérica, que ya le prometió a Nayib Bukele, ahora que Trump estuvo allá, 350 millones de dólares, va a ser de alguna manera distinto a cómo se ha gastado en el plan de prosperidad en Centroamérica. Y eso puede ser, no es necesariamente lo que quiere México en su plan de desarrollo con Centroamérica. Yo pensaría quizá un mecanismo no necesariamente subordinado a las lógicas de cooperación internacional que tiene Estados Unidos, sino más bien paralelo, con reglas autónomas. Aunque no le ponga dinero a Estados Unidos, puede ser mucho más útil para el gobierno mexicano. Sería muy interesante. Denise. Sí. A ver, ¿por qué se negoció de esta manera? Como postrados, precisamente porque nos postraron. No, pero hubo otro elemento, por el apresuramiento.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, mandan a Marcelo Ebrard el viernes y lo tienen sentado ahí esperando 4 días a que regrese Pompeo. Pero es una predisposición de este gobierno que me parece que les resulta contraproducente, que es reaccionar inmediatamente, mostrar que está reaccionando. Las pipas, compren las pipas. Estamos reaccionando ante la emergencia y ya tenemos un mitin y ya mandamos a una delegación, cuando creo que si respiráramos profundo y ojalá se usen estos 45 días, no solo para pensar institucionalmente cómo se construye esta respuesta, porque si emulamos el sistema turco, pues habría que pedirle a Estados Unidos que pagara toda que la... nos diera una propinita. Que es horrible decirlo así, pero... que pagara la infraestructura de quienes van a estar aquí esperando, al mínimo. A cambio de visas de trabajadores mexicanos, por ejemplo. También, como hizo Turquía. Y en el lado económico, que empezara a hacerse un plan de si nos vuelven a amenazar con el tema arancelario, una mejor respuesta en términos comerciales de la que dimos en esta coyuntura. No, pero Trump ya anda desatado. Pues, es que fue un gran triunfo de Trump. Sí. ¿O no fue un gran triunfo de Trump? Denise, ¿fue un gran triunfo de Trump? Fue un triunfo de Trump, pero México también ganó en cuanto a que sí desactivó la bomba. Creo que eso hay que reconocerlo. Yo que odio hubiera sido peor, pero aquí estoy dispuesta a usar este argumento. Pero regresando a lo que Ebrard plantea como las opciones a 45 días. Detrás de este acuerdo regional creo que se esconde el tercer país seguro para todos los demás. O sea, que Guatemala va a ser tercer país seguro para Honduras. Bueno, una cosa es muy polémica. Según el derecho internacional, la propia ACNUR se ha manifestado en cómo usar ampliamente el término tercer país seguro. Es muy problemático porque no somos país seguro. Ni lo es Guatemala. En muchos sentidos, ni Estados Unidos es un país seguro. Sí. A ver, bueno, una última ronda y yo sí les quiero preguntar. Yo sí creo que fue un gran triunfo de Trump. Yo creo que México ganó en el mejor de los casos tiempo. Ojalá lo utilicemos. Pero a mí la gran derrota, insisto aquí, es el mensaje de que el libre comercio ya valió gorro, porque el señor nos puede poner aranceles cuando se le pegue la gana. Eso no le conviene a la economía mexicana. Exacto. Punto. Y en ese sentido, para cerrar, no es quizá lo principal, pero me preocupan las puertas que se cierra López Obrador. Por ejemplo, no asistir al G20, ¿no? Lo decía Olga Pellicer, te empiezas a complicar la vida con un actor y no sales al mundo a buscar aliados de alguna forma que te ayuden. O, por ejemplo, en la administración de los migrantes en México, la sociedad civil... ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Claro. Digo, rápido, ya nos tenemos que ir, pero... Si no le gusta y no le entiende el mundo, ¿no sería mejor dejarlo aquí en Macuspana a que vaya a Osaka a hacer el oso? Pues no es de que le guste o no, es de que pues, si quieres un país próspero, tiene que estar inserto. No le sale eso al presidente, pues entonces ya no le gusta. Pues entonces ya que vaya Marcelo, que si le gusta. Depende de si va o no. Es pregunta, pero a lo mejor al tipo no le gusta y efectivamente no le entiende. Esos son cosas menores comparadas con lo que estamos discutiendo. Sí es pernicioso para él, tan es el caso que fue a negociar, administrar los trabajos sucios de Estados Unidos a cambio de los aranceles. Marcelo, él no va, él no está le bien, gusta, bueno, que mande a alguien, ¿no? Una cartita, ¿no? Bueno, eso es diferente. Sí. Una última, rápido, 30 segundos cada quien. Rápido, en términos comerciales, esto va a seguir, no se ha acabado, están juntos, pero mañana está otro tema junto con el comercio, es una cosa autónoma, está pasando en muchos países, tiene que tener México una estrategia, no se ha acabado el mundo, Leo, sigue el libre comercio todavía por ahí pululando, pero sí que hay reacciones y México tiene que planearlas y el carrusel a lo mejor se vuelve una cosa de todos los días. El carrusel de aranceles. De aranceles en general y está bien. Pero esta idea de que del modelo de desarrollo a partir del libre comercio está muy amenazado. Bueno, y pensárnoslos, o sea, no solo lo cuestiona Trump, también Bernie, pero también incluso moderados, o sea, hay moderados. Hay en general, por buenas razones, pensar no solo depender de un solo modelo de desarrollo o ponerle todas las fichas ahí no es malo. Y solo en segundo, muy rápido, yo creo que todo este esfuerzo que ha hecho la Cancillería para desarmar la bomba y luego tomarse en serio sus propias leyes nacionales para aplicarlas de mejor manera en que lo hace hasta ahora por el bien de los migrantes y de los derechos humanos en general, solo tiene sentido si somos capaces
en la frontera sur, de construir un modelo de frontera suave, de cooperación distinto al de la frontera norte. Por interés de México, creo que vale la pena echarse el tiro. A ver, probarlo. Para construir algo en el sur que no se parezca al horror que tenemos en el norte. Sería un triunfo para México y yo creo que pueden ir para allá. No veo razones por las cuales no darles el beneficio de la duda al gobierno de México. Me dice el productor que tienes 15 segundos. El gobierno de México se colocó en una situación muy difícil. Nos hemos vuelto institucionalmente el traspatio migratorio de Estados Unidos. Y la Guardia Nacional, si la ponen a operar como opera el Border Patrol estadounidense, en efecto estaremos repitiendo con los migrantes centroamericanos lo que tanto le hemos criticado a Estados Unidos en términos de cómo trata a nuestros propios migrantes. Sí, hay una oportunidad de construir algo distinto, pero como crítica de la Guardia Nacional y sabiendo las órdenes conforme a las cuales opera, yo me temo que nos vamos a convertir en cazamigrantes en la frontera sur. Pues precisamente vamos a una pausa y viene Alejandro Ope a hablar de eso, mira, para buenísimo. que veas. Te leímos la mente. Gracias, Denise. Gracias, Pablo. Gracias, Mario. Gracias. Como siempre, un privilegio poder debatir con ustedes. Y precisamente viene Alejandro Ope, nos va a hablar de las implicaciones para la Guardia Nacional, si está lista la Guardia Nacional o no para contener el flujo migratorio como lo quiere Mario, de manera benigna, diferente a la que se hace en Estados Unidos. Regresamos en un momento más.